Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. La crisis del Medio Oriente ya tiene ribetes que van más allá de esa zona, de esa región. Los ataques a 3 instalaciones iraníes por parte de los Estados Unidos se han convertido en la noticia más relevante de las últimas horas, y la respuesta a esos ataques a bases de Estados Unidos que están en Qatar, donde Estados Unidos tiene la base más impresionante, la más gigantesca en el Medio Oriente, y bases en Irak han sido atacadas por Irán, misiles de corto alcance, por la proximidad obviamente de la zona, combinaciones de otro tipo de armamentos. Estados Unidos señala que no hay víctimas, pero Estados Unidos como tal, como nación, está ahora mismo en un alto nivel de alerta, porque Irán tiene la capacidad para hacer detonaciones, no solo en el Medio Oriente, tiene esa capacidad para hacerla en ciudades importantes de los Estados Unidos. La policía local y la federal, los organismos de inteligencia, de investigación, la parte digital está altamente activada después que en la noche del sábado Estados Unidos, en un intento por destruir la capacidad de Irán de utilizar el uranio enriquecido para convertirlo en bombas atómicas, decidió utilizar sus armamentos más poderosos para penetrar lo que son búnkers, para penetrar lo que pudiera ser hormigón armado y para hacer detonaciones profundas ahí. Hizo una jugada el presidente de los Estados Unidos, doctor, porque se daba el viernes como una información de entretenimiento de que iba a pensar que en 2 semanas decidiría. Ya lo habían dicho. ¿Fue estratégicamente, doctor? No lo fue, doña Irma, y me excusa porque los medios de Estados Unidos ya habían dicho con varias horas de antelación que el presidente Trump había decidido hacer el ataque fin de semana para no afectar las bolsas de valores. Bueno, pero Irán respondió en el día de hoy, doctor, con el ataque contra una base de Estados Unidos en Qatar. Sí, en Qatar, que es donde está la principal base de los Estados Unidos en esa zona, y también en Irak. Pero los ataques siguen, las ofensivas siguen. Sin embargo, hay que ver algunas lecturas de este tema, porque no ha concluido nada lo que ha empezado algo. Mira, el mundo está en una situación difícil, no solamente por los explosivos y las bombas que están cayendo en Irán, las que cayeron en Qatar ahora, en Irak, en Israel, sino hay 3 potencias. Está ahí China, está Estados Unidos, y hay otro grupo de potencias que están advirtiendo, Vidal. Y parece que el presidente Donald Trump no tiene miramiento. Y parece que lo que viene es fuerte, porque ya le avisó Trump a los ciudadanos estadounidenses que no viven en Estados Unidos y que están viajando por el mundo. Le lanzó una alerta roja, Pero tengan cuidado, parece que lo que se prevé, lo que viene, es una situación un tanto difícil. Hay en países de esos que ya el espacio aéreo ha sido herméticamente controlado,
y los vuelos se están restringiendo y se están usando de una manera especial porque se espera, Vidal, que las cosas se tornen difíciles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos países tercermundistas, como se le llama, se deben ir preparando para la economía, Vidal, porque esto hace un golpe fuerte a la economía mundial. Y principalmente la que la sufrimos somos nosotros, estos países que nos llaman del tercer mundo. Bueno, decía que habría que hacer algunas lecturas. ¿Realmente tiene Irán la capacidad para fabricar armas nucleares? Las tenía y de tener esa capacidad, las tenía en los búnkers destruidos o afectados por los ataques de los Estados Unidos. Esa sería una cuestión que habría que despejar con el paso del tiempo. Por ahora, algunas señales parecen indicar que si bien Irán ha venido adquiriendo más uranio del que es normal para fines civiles y que ha venido procesando uranio hasta un punto superior a el que se requiere para actividades ligadas a la medicina, a la educación, a la energía para fines domésticos o para fines industriales, no para fines de guerra, se tiene dudas de que Irán haya podido llegar a este nivel. Dudas que parten incluso de los Estados Unidos, porque antes de esta operación, en marzo, la directora nacional en Estados Unidos de investigación, de inteligencia, había dicho que Irán no estaba en capacidad de desarrollar unas bombas del tipo que se le atribuye que podría hacerlo. El presidente Trump, luego de esta declaración de la funcionaria, dijo que ella tenía información errada. Ahora, ¿qué ocurre después de las detonaciones? Si detonas búnkers, si llegaste a destruir el uranio con una pureza que te esté acercando a los 90 grados, que te esté generando los isótopos que se requieren para que este mineral pueda llegar a tener la fuerza de convertirse en una bomba de destrucción masiva, entonces debería el ambiente reflejar un incremento de la radiación y luego que se hagan los estudios. Resulta que la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA, en siglas en español, después que Estados Unidos hizo las detonaciones, midió los niveles de radiación. Y los niveles de radiación están iguales a como estaban antes de los atentados. Irán ha dicho que ellos no tenían en esos búnkeres los materiales que Estados Unidos buscaba para destruir. O llegaríamos a la conclusión de que la potencia de los armamentos, la potencia de las bombas utilizadas por Estados Unidos para destruir los arsenales nucleares no tenían la fuerza prevista y que por lo tanto no llegaron a penetrar a los subterráneos, a las estructuras de resguardo y de protección iraní con la eficacia que se entendía que debían hacerlo, y que estos materiales siguen ahí intactos porque las bombas no dieron los resultados. O llegaríamos a la otra conclusión de que lo que tenía ahí o que podía tener ahí Irán
no era lo que Estados Unidos decía que Irán tenía. O la tercera conclusión, que lo que Irán tenía ahí, bajo los presupuestos de que guerra avisada no mata soldados, Irán los trasladó a otros lugares que permanecen aún secretos, tanto para la inteligencia israelí como para la inteligencia norteamericana. Porque lo cierto es que no hay una certeza de que se haya podido destruir esta capacidad, porque no hay ningún registro de radiación que pueda ser una voz inequívoca de que este fenómeno se produjo. Pero no podemos decir, porque no tenemos nosotros la especialidad en este campo más complejo y más delicado, de que Irán no tenga una capacidad ya acumulada para este tipo de diseño. Sin embargo, el presidente Putin, antes del atentado, había producido un discurso que para mí tenía cierto nivel de equilibrio. El presidente Putin decía que había una forma de encontrar una solución al conflicto Israel e Irán sin que este conflicto tuviese una escalada. ¿Qué decía el señor Putin? Que a Israel se le podía garantizar, y él estaba dispuesto a trabajar en ese plano, tanto con los Estados Unidos, con Israel, con Irán, que a Israel se le podía garantizar que Irán no habría de enriquecer uranio con fines atómicos, que era la preocupación de Israel. Y a Irán se le podía garantizar que siguiese utilizando con fines pacíficos el uranio. Esto dependía obviamente de una intervención de órganos que, como la OIEA, tienen el control del manejo de este tipo de energía. Pero decía el presidente Putin que habían 200 científicos rusos trabajando en Irán este tipo de programa, y que el programa de Irán no era un programa agresivo, no era un programa nuclear, que era un programa pacífico, pero que este programa no lo empezó Rusia, este programa lo empezó Alemania, y Rusia luego de acuerdos, cuando Alemania se retira, Rusia lo continúa. En este plano hay que decir que hay todavía dudas de si el uranio enriquecido, de si las instalaciones para llevarlo a ese nivel fueron o no destruidas, y de haber sido destruidos, y ciertamente existía ese material en la forma en la que Estados Unidos lo ha planteado. Una de las cosas que el mundo, no Estados Unidos, el mundo teme, y cuando digo el mundo me refiero hasta nosotros los dominicanos, que aparentemente estamos lejos, pero no es así. Este mundo es un barrio ya. Es la decisión que tomó el Parlamento iraní después de los ataques de ordenar el cierre del estrecho de Hormuz. Este es un estrecho estratégico para el transporte de mercancías, especialmente del petróleo, en una zona que es la que coloca una cuarta parte del petróleo en el mundo. Estamos hablando de que ahí están los países que todos los días te producen millones de barriles que llegan a alimentar los hogares de la gente a través de energía eléctrica, que llegan a alimentar las industrias, que llegan a mover los vehículos terrestres, los barcos, los aviones, porque es un mundo de un combustible fósil lo que nosotros tenemos. Y
en este plano, si este estrecho se cierra, no le va a llegar el combustible a China, no va a llegar el combustible a otras regiones del mundo. ¿Y qué va a pasar entonces? Que vamos a tener un precio alzado del petróleo. Lo ha dispuesto así el Parlamento de iraní, pero no es una decisión definitiva porque el Consejo de Seguridad, un órgano colegiado de Irán, y el Líder Supremo, que tiene unos poderes extraordinarios para intervenir en todo, por el extraño sistema que tiene Irán, que es un gobierno teocrático donde la figura política es también una figura religiosa y donde el Islam, es una república islámica, es determinante para la cotidianidad de la vida y para las grandes decisiones políticas. Mira. Si se cierra el estrecho de Hormuz, si se cierra, que es un arma que tiene en sus manos Irán, porque este estrecho está en las costas de Irán y de Omán. Tiene en su punto angosto 34 kilómetros, nada más. Por eso se le llama estrecho. Sí. Y por ahí es que pasan las grandes naves que te transportan el petróleo. Mira, lo que tú estás diciendo es tan urgente y tan prudente que Donald Trump le está pidiendo a Rusia, le está pidiendo a China, a Qatar, de que intervengan para que Irán para que no cierre. Para que tú veas, entonces si le cierran, Estados Unidos son los principales afectados, y le están pidiendo, oye bien, aún en guerra, está pidiéndole al enemigo cacao. Al enemigo cacao. Sí, es así. Es así, es un arma que obviamente también termina en parte afectando la economía de la región y creándole ciertos inconvenientes a Irán, por lo tanto tiene que sopesar, tiene que buscar el apoyo de otros estados, especialmente Arabia Saudita, que sería un proveedor que saldría afectado, aun cuando ya Arabia Saudita y otros países en la zona han venido trabajando lo que se llaman las rutas alternas de desplazamiento de esta materia prima. Sí, pero lo que pasa no es suficiente. Lo que pasa es, Vidal, que con esas rutas alternas significa, ¿verdad? Incremento de costo, y como quiera aún así, los precios del crudo se va a disparar. Lógico que sí, porque las navieras le van a atribuir estos costos, pero también está el problema de que si este estrecho se bloquea, habrán naves que quedarán ahí, sí, que no podrán salir. La gente está desesperada, está tratando de salir lo más rápido que puede de la zona, porque en cualquier momento esta decisión se podría tomar en represalia a lo ocurrido. Ahora, hay otro tema que preocupa, que es lo que han señalado países amigos de Irán y que son países que tienen armas nucleares, de aportarle armas nucleares a Irán, ya no uranio enriquecido, sino las armas listas, las ojivas preparadas. Y esto es un tema muy complejo porque te puede llevar el mundo a una tercera guerra mundial, tal y como lo señala Putin o lo ha dicho el embajador chino en el Consejo de Seguridad reciente que se hizo para ver el tema, que se hizo de urgencia. Se ha entendido que este ataque no fue lo más propicio, que debió trabajarse con la diplomacia por parte de los países amigos de Irán. Pero resulta que tú tienes en el Consejo de Seguridad a Estados Unidos, a China, a Rusia, por ejemplo, que son de los países que gozan de un determinado privilegio porque son miembros permanentes y del Consejo Permanente, entonces tienen poder de veto. Lo que uno dice oponiéndose no pasa.
que es un Consejo de Seguridad que habrá que revisar con el paso del tiempo, porque las potencias manejan el mundo atendiendo más a sus intereses que a las singularidades que se producen en cada una de las regiones. Mira, nosotros hemos hablado de Pakistán, de Rusia, de China, pero nosotros no hemos tocado a Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte. No hemos tocado a Corea del Norte, Corea del Norte es uno de los amigos de Irán. Pakistán es amigo de Irán. China y Rusia son amigos de Irán. Tú tienes ahí un bloque de países que tienen armas nucleares, que han desarrollado la tecnología hasta el extremo de llevar el uranio a pureza del 90 y preparar las armas que se pueden usar para la destrucción masiva. ¿Qué ocurre? Que yo pienso en lo particular que las potencias tienen ahora un espacio, un margen que les debe obligar a sentarse. Las potencias, cuando hablo, porque tenemos un modelo de mundo que ha cambiado. Nosotros hemos tenido, quizás, Ovalis, tú y yo, la oportunidad, como muchos de los amigos que nos escuchan, de ver recomponerse el mundo. Con la caída del muro de Berlín, con las posturas que asumió el presidente ruso, el presidente de la Unión, porque no era ruso, ya, sí. Mikhail Gorbachev, cuando escribió uno de los textos políticos más contundentes, la perestroika, el glasnost, el cambio, la reestructuración que él promovió. Eso le dio un Nobel, ¿verdad, Vidal? Creo que el Nobel de la... Creo que un Nobel... Se propuso, pero el Nobel, sí. Este presidente modificó, a mi modo de ver, de forma imprudente, porque dejó de conocer o de entender la realidad que se puede dar cuando tú no planificas los cambios. Te generó cambios con una visión muy personal suya, y eso produjo una desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, y con ello vino la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Llegó a ser la única potencia con dominio de la realidad universal e imponer sus reglas de juego sin que existieran otros poderes que sirvieran de contrapeso. Sin embargo, Rusia, cuando se produce la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, tuvo la precaución de negociar la independencia de los países, pero asumir el control de la parte nuclear. Rusia es actualmente el país que en el mundo tiene más armas nucleares. En segundo lugar, los Estados Unidos. Y se debe precisamente a que asumió ese papel. Y sin embargo, esa Rusia que se debilitó, esa Rusia que empezó a tambalear, a transitar un camino distinto luego, que a partir de 1917, con el triunfo de la revolución bolchevique, llega a tener este revés en lo que era el sistema que quiso implementar y que logró implementar en cierta medida, y que mejoró en parte lo que es el mundo de hoy, porque lo que son las democracias sociales se debe precisamente a inversiones que hicieron los estados no comunistas en la parte social para evitar que la gente viese al socialismo como un sistema superior al capitalismo. La parte humana del capitalismo se hizo a través de estos llamados estados de bienestar, que implicaban invertir en la salud, en la seguridad social, que implicaban tener en cuenta los grupos más vulnerables de la sociedad. En gran medida, la democracia, la socialdemocracia, aplicada en Europa y en ciertos planos, con programas de seguro y de salud en los Estados Unidos, son una respuesta a esta parte de democratización de los servicios
que hizo la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Mira. Pero China no estaba en el juego como una potencia. Ya está. China no estaba. China, un país atrasado, un país con muchas limitaciones, un país con calles de tierra y con poca energía, con una gran población. China en las últimas décadas se ha transformado distinto porque aprendió de la experiencia de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. China hizo cambios más lentos y entonces China asumió virtudes del capitalismo para mejorar el socialismo. Y lo ha mejorado hasta el punto que hoy China compite con los Estados Unidos en múltiples renglones. Mira, yo te iba a decir, mira, hay un tema que nosotros dentro de ese mismo renglón, cuando la Unión Soviética se desintegra, hay un aspecto importante, y es que en ese país, Ucrania, era donde era el depósito de las armas, de las mayores armas en la Unión Soviética. Entonces, cuando se rompe el bloque, que cada país se independiza, ¿verdad? Y que Ucrania coge su poder total, su autonomía, esas armas quedaron en manos de Ucrania o Rusia la absorbió. Rusia, era lo que decía ahorita, la virtud que tuvo Rusia en el tema nuclear fue que aun cuando llegó a acuerdos de separación, porque fueron acuerdos, no fue propiamente independencia en el sentido en que en Latinoamérica se maneja que un país que puede ser colonia de otro lucha contra la metrópoli para obtener la soberanía política. En el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, lo que se hizo fue una conformación de estados. De manera que Ucrania era una de las repúblicas que integraba esa unión. Y luego que se produce la perestroika, el glasnost y los cambios internos, entonces cada país decide, o no cada país, porque hay países que se mantuvieron unidos a Rusia. Se quedaron ahí, sí. Sí, los países que se separan de Rusia van a asumir su control político, la soberanía de su territorio, van a conformar un gobierno autónomo, pero dentro de estos acuerdos Rusia asume tener el control de la parte atómica. Por eso, si Ucrania tuviese, porque era un riesgo para Rusia hacia el mañana ver a Ucrania con armamentos nucleares, no fuera lo mismo lo que está ocurriendo hoy. Está claro que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra convencional, con armas convencionales, claro, algunas de alto nivel, pero convencionales al fin, no son nucleares, no son armas de destrucción masiva, no son armas ni siquiera biológicas o químicas que tengan esta capacidad de generarte un caos mayúsculo. Pero en este plano, Rusia ha conservado la capacidad de ser ella la potencia nuclear. Correcto. Pero interesante esa parte, muy interesante, Vidal. En el caso de China tiene obviamente armas nucleares, no las tiene en la proporción de los Estados Unidos, no las tiene en la proporción de Rusia, pero Rusia tiene en términos económicos un lugar en el mundo superior al de Rusia. Superior, a pesar de que Rusia en términos territoriales es mucho más grande que China, pues Rusia es un país que te ocupa 2 continentes, Europa y Asia, tiene más de 17 millones de kilómetros. Rusia obviamente no tiene un territorio altamente poblado, densamente poblado, pero tiene muchos recursos naturales, muchas reservas. En términos económicos no tiene ese gigantesco mercado como lo tiene China, ni tampoco ha tenido el desarrollo industrial en algunas áreas como ese desarrollo que ha podido tener en la industria automotriz Japón o la misma China, pero viene preparando esas estructuras, viene trabajando, tiene
en el campo médico, en el campo de la agricultura, en el campo de las armas. En ese campo tiene una especialidad extraordinaria. Rusia tiene obviamente esta capacidad, pero China es el punto de equilibrio ahora. Acción de la tarde, en términos económicos. La diferencia en la radio. China Palma, tiene 90.7 una gran parte de los FM. mercados y debemos recordar con los aranceles lo que pasó cuando China hizo bloques con países adversarios en su zona que estaban muy cercanos a los Estados Unidos. Está teniendo influencia en regiones como Latinoamérica, no solo en el Asia, y no tiene tantos conflictos como tiene Rusia con el mundo europeo. Porque Vidal, ¿cuál es el problema? Rusia no está interesada en ocupación de patrias extranjeras. Ese no es su modo operandi. El modo operandi de Rusia, y lo ha logrado, ha sido el desarrollo industrial, el desarrollo económico, en macroeconómico. Por eso es que mientras estos países están involucrados en grandes guerras, China está... ¿Chile o Rusia? China está sometida a un proceso interno por eso es que está avanzando tan rápido y colocarse en un nivel de potencia mundial a ese nivel, claro, porque China, está sometida es asunto de economía pura y simplemente. China invierte, pero invierte y recibe. Exacto. Estados Unidos tiene bases militares prácticamente alrededor del mundo. Entonces tiene unos altos costos que dificultan la estabilidad económica, acumula déficits presupuestarios, grande. Parte de los bonos de Estados Unidos para cubrir esos déficits, precisamente quien los tiene es China. China ha financiado la economía de los Estados Unidos. China sí tiene un interés estratégico en Taiwán, porque Taiwán está ligada a la seguridad nacional y lo ha dejado ver recientemente. Por eso yo escribía un artículo hace unos días señalando que parte de este conflicto pudiera terminar en una nueva repartición de áreas de influencia. Por eso, pero ya China advirtió eso, Vidal. Claro que ya China lo advirtió. Que Estados Unidos respete a Rusia, que Rusia llegue a tener un dominio sobre una parte del territorio de Ucrania, que Estados Unidos respete. Estados Unidos mantuvo una política un tanto ambigua con el asunto de Taiwán, dependiendo de la gestión que sea, pero en esta etapa, ahora que Trump tiene unas dificultades, eso puede ser parte del acuerdo. Entonces Estados Unidos querría mantener como área de influencia a América Latina. América Latina está dividida en parte. América Latina tiene las tres potencias en alguna forma influyendo en ella. China en el ámbito comercial, muy agresiva. En el ámbito diplomático, China tenía muchas dificultades. Hace algunos años, la gran dificultad de China era la política exterior. Los chinos se mantenían muy cerrados. El idioma chino es un idioma muy difícil de que otros pueblos lo asimilen, y sin embargo los chinos dieron el giro. No esperar que otros pueblos entiendan su lenguaje, sino ellos prepararse para entender el lenguaje de los otros pueblos. Por lo tanto, tú puedes ver un embajador chino en esta zona hablándote en español. Es un giro importante a la cultura que dio. Y tienen unas colonias que van como pulpo asumiendo controles a la callaona, como se dice. Con el apoyo del Estado chino. Con el apoyo del gobierno chino, que le coloca dinero, que le coloca recursos, y entonces los chinos convierten para países como estos lo que son las empresas en puestos de trabajo, que República Dominicana no ha manejado, dígase de paso, el tema bien con los chinos, porque hay chinos que están empleando más haitianos que dominicanos. Sí. Pero es la forma de ellos llegar, de penetrar
en países que tienen necesidades y ciertos programas, obviamente, que están ligados a la parte académica o a la parte ambiental. Así China ha venido conquistando y colocándote mercancías, Odalis, a precios más competitivos en varias categorías, o sea, mercancía para el pobre, para la clase media y mercancía para la clase más adinerada. Entonces, lo que tú quieras, los chinos lo tienen, pero ya no con la mera imitación, porque en algunos casos los chinos han pasado de la imitación a la emulación. Han superado el modelo original que imitaron. Entonces, por eso tienen ese espacio. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes dejar de lado, por ejemplo, el bloque de países europeos, que es un bloque de países que también, por alguna razón, después de la llegada de Donald Trump, está llamado necesariamente, si quiere sobrevivir en esta competencia geopolítica, a convertirse en un cuarto frente. Es decir, tú vas a tener cuatro sistemas de mando, de poder. África todavía no tiene la unidad. Y va subiendo, pero no lo tiene, pero tú verás en poco tiempo, ¿verdad? Que lo va a tener. Tú estás hablando de que el modelo de globalización del que tanto se habló cuando uno era muchacho fracasó. La globalización. Está también, mira, la India, que va subiendo vertiginosamente. Claro. Se está colocada en una potencia también. La India ha venido desarrollándose, ha venido paulatinamente compitiendo, ha imitado también modelos de desarrollo y tiene uno de los mercados de mayor crecimiento, porque la India es ahora mismo el país más poblado del mundo. Eso es mucho que decir. Tiene algunos conflictos fronterizos y esas cosas, pero que no son conflictos como para desestabilizar. También tiene armas. Tiene armas. Está dentro de los países que ha logrado estos equilibrios. Pero el mundo apunta, como decía ahorita, a una repartición de áreas de influencia. Quienes tengan la capacidad de manejar su entorno, porque es la única forma de tener seguridad a largo plazo. No voy a molestar tu área, voy a dejar que te manejes, que tengas mercado, pero por favor, tengas áreas de influencia, pero tienes que respetar la mía. Por favor, respeta la mía. Ahora, el mayor problema en el mundo para lograr unidad, ¿tú sabes dónde está? Para lograr que se conforme una estructura que no genere problemas a largo plazo. Está precisamente en Medio Oriente. Y es por cuestiones religiosas. Porque ahí tú puedes decir, bueno, el problema son los judíos. En parte sí, los judíos tienen una visión que no es islámica y entonces tienen problemas con los pueblos islámicos. Pero es que los mismos islámicos tienen problemas entre ellos, porque están tan divididos que en un mismo país hay grupos beligerantes que se atacan hasta la muerte. Ahí está el mayor problema que habría que ver cómo se puede abordar y resolver, porque finalmente es la zona que está llamada a colocar el mundo en una llamarada que no se apague. Bueno. Si le siguen echando gasolina al fuego.